Por años, Colombia ha sido uno de los países más corruptos del mundo y se estima que al país la corrupción le cuesta más de 50 billones de pesos al año. Para que tengan una idea de cuánto es esto, el edificio más alto del mundo costó 12 billones de pesos, es decir, que con lo que se roban en un año en Colombia pueden construir 4 de estas edificaciones. Y es que la corrupción viene desde hace muchos, pero muchos años, y en la historia reciente se han conocido casos como el proceso 8000, en el que se descubrió el financiamiento del cartel de Cali a la campaña del expresidente Ernesto Samper. En el gobierno Uribe sancionaron al ministro Londoño por adquirir de manera indebida 9.000 millones de la petrolera Invercolsa, y también en ese gobierno Petro denunció la parapolítica por la que han sido condenados más de 50 congresistas. La firma del gobernador Álvaro Uribe Vélez está en la Convivir de hoy, alias el Chepe Barrera, comandante paramilitar, y en esa misma Convivir están los señores Boteros aliados con el esposo de la gata, con la gata y con el hijo de la gata. Eso fue lo que yo dije. Demuéstrame que es mentiras. Y no se olvida el escándalo de los falsos positivos, en el que el ejército asesinó a civiles inocentes haciéndolos pasar como guerrilleros en combate en la lucha contra grupos armados promovida por la seguridad democrática de Uribe. Y miren, cuando el primer gobierno de Uribe estaba por terminar, se conoció que varios políticos vendieron su voto para aprobar la reforma constitucional que le permitiría a Uribe ser reelegido. Propia Casa de Nariño le ofrecieron la dirección del Seguro Social en el Magdalena Medio, el SENA regional y la red de solidaridad para que votara a favor de la reelección. Iván me dijo, vamos a hablar con el doctor Alberto Velázquez. Entonces yo me fui con él y Iván hasta la oficina, y cuando llegué a la oficina me dijo, no doctora, mire, pida lo que necesita, que nosotros le vamos a cumplir. Nosotros necesitamos que este proyecto de acto legislativo pase, porque es que esto es perjudicar al señor presidente. Pero claro, para la derecha el que quiere quedarse en el poder es Petro, pero no miran hacia atrás quién sí lo hizo, y el número de escándalos es interminable. Las chuzadas, Agroingreso Seguro, el carrusel de la contratación, también denunciado por Petro, el escándalo de Termorrío, el de Interbolsa, el desfalco a Colpensiones, a los Juegos Nacionales, la Comunidad del Anillo y muchos, pero muchos más. Uno de los más recientes fue durante el gobierno Duque, en época de pandemia, en el que se desviaron recursos para enfrentar la crisis hacia los bolsillos de alcaldes, gobernadores y concejales del país. Pero según la oposición, la corrupción comenzó con el gobierno Petro, y es que miren el descaro. María José Pizarro le tiró esta puya a Paloma Valencia luego de que ella compartiera la noticia de una mujer que fue condenada a 14 años de cárcel por no pagar un pollo asado. Robarse un pollo, 14 años de cárcel. Asesinar, secuestrar, torturar, traficar, curul en el Congreso o sueldo o impunidad. Pizarro le dijo, robarse un pollo, años de cárcel intramural y sin beneficios. Agroingreso Seguro, 2.200 millones y casa por cárcel con beneficios. Centros poblados, 70.000 millones e impunidad garantizada. Como diría el abuelo Turbay, la corrupción en sus justas proporciones. No tienen vergüenza. O si no, recordemos cuando esta senadora defendió al delincuente Andrés Felipe Arias tras haberle dado la plata de los campesinos a sus amigos. Yo creo que Andrés Felipe Arias es una persona inocente de los delitos que se le imputaron. Andrés Felipe Arias no se robó un solo peso. Todos esos subsidios a nuestras familias. No, porque es que una cosa es que usted decida que es delito darle un subsidio a una empresa grande, y eso no es un delito, ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Usted puede decir que esa política pública no le gusta, que le parece inequitativa o lo que quiera, pero eso no es un delito. Gustavo Bolívar también le tiró esta puya a la derecha colombiana. La corrupción inició hace más de 150 años. Documenté fraude para Rafael Núñez, presidente. La violencia moderna empezó hace 75 años con el asesinato de Gaitán. La desigualdad creció hace 53 años con la llegada del neoliberalismo. ¿Y quieren que Petro arregle el mierdero en 8 meses? Nosotros valoramos la representación de la oposición y jamás vamos a actuar limitando los derechos políticos de la oposición, porque venimos de ser oposición 4 décadas y de haber sobrevivido a lo peor en términos políticos y sociales. Y es esa combinación de actores armados. Entonces es que ahora no nos vengan a vender como politiqueros mañosos, cuando merecemos mínimo ese reconocimiento por nuestra historia y por lo que representamos.
Y si nos hemos ganado el corazón de Colombia, lo hemos hecho a pulso. Y somos generaciones tras generaciones. Yo no debería estar sentada aquí. En primer lugar debió haber estado mi padre, mi madre. ¿Cómo nos van a vender como politiqueros y corruptos ahora? Por favor. Y así, como lo digo aquí, se lo digo con todo el cariño y el respeto a quien ha caminado estos meses o a quienes han caminado con nosotros. Esta es la identidad política de este proyecto. Somos un proyecto progresista. Yo no me alineo, sino con los principios ideológicos, éticos y políticos de los cuales yo soy heredera. Dígame que Uribe Vélez, siendo gobernador, no legalizó la convivir del señor Julián Bolívar, comandante del Bloque Central Bolívar. Demuéstrenme. Esa es la verdad, señor.